Buenas tardes a todos y a todas. Nada, lo primero espero que estéis pasando una bonita fiesta, esta Navidad y demás. Bueno, estamos en este tercer programa del Juventud Podcast, perdón, del Toma la Palabra. Como veis, mi set es un poquito distinto de lo que ha sido las otras veces, pero básicamente porque yo, como muchos de vosotros, pues también estoy visitando familiares, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al menos tengo aquí, a ver si soy capaz de moverme, un bonito árbol de Navidad de fondo. Pero bueno, este no va a ser el set de siempre, sino que es un poco temporal mientras estoy por aquí de vacaciones, ¿vale? Nada, lo primero, contextualizaros un poco de qué va este programa del Toma la Palabra. Este programa es un poco un cierre de temporada. Estamos ya a puntito de acabar el 2022 y nuestra idea era un poco pues hacer un breve repaso de lo que ha significado todo este año, ¿no? Porque al final es un año con bastantes eventos. Yo creo que todos los que estáis por aquí ya lo sabéis, lo iremos desgranando un poco y sobre todo hablando un poco de cuál ha sido el trabajo de los CJC durante todo ese año, ¿no? No voy a meterme mucho en esto, pero sí quería hacer un pequeño repasito al final durante todo este año. Por aquí me dicen que cambie el título, de hecho, efectivamente, tengo que cambiarlo. Dame un momentito, que esto lo puedo hacer rápido. Porque esto no es el estatuto del becario, efectivamente. Toma la palabra, número 3, 2022. Voy a poner eso y ya luego lo cambiaré, ¿vale? Gracias por avisar, Vale. Me estoy peleando con la tecnología, pero creo que ya manejo esto casi a la perfección. Bueno, lo que os comentaba, no voy a hacer un repaso tan largo de todos los programas que hemos hecho hasta la fecha, pero ya sabéis que el primer programa del Juventud Podcast, que no del Toma la Palabra, fue a finales, creo que el 20 y pico de diciembre también fue, no recuerdo exactamente, no recuerdo si 21, 20 o por ahí, sí, una cosa así. El primer programa que tuvimos del Juventud Podcast, que sabéis que, bueno, que estuvieron de invitados Astor García y Javier Martínez, el antiguo secretario general de los CJC hasta este último congreso. Y nada, y a partir de ahí pues hemos hecho muchísimos programas que yo os recomiendo, si hay aquí por lo que sea alguien nuevo y tal, que entréis en YouTube y podáis verlos porque hay muchos muy, muy, muy interesantes. También en todo ese contexto pues también estrenamos otro tipo de formato, que es este en el que estamos ahora mismo, que es el Toma la Palabra, que bueno, es un formato un poquito más de conversación directa con la gente que nos ve y demás, ¿no? Iremos haciendo de todas maneras un repaso de todas estas cuestiones a lo largo de este programa, pero bueno, de primera sí os quería comentar que es interesante que a lo largo del programa pues vayáis comentando en el chat si tenéis alguna duda sobre algo, si queréis que os resolvamos, bueno, cualquier pregunta que tengáis y tal, nosotros intentaremos responder todo lo posible. Y también me gustaría, si por lo que sea tenéis algo en mente que os interese mucho, pues me gustaría que hicieseis un programa sobre, no sé, sobre cómo afecta la reforma laboral a los riders o sobre riders en concreto, aunque os recuerdo, por ejemplo, de riders en concreto hay un Juventud Podcast en el que contamos con un invitado de Riders por Derechos. Pero bueno, cualquier temática que se os ocurra os invito a comentarla por el chat y nosotros la valoraremos porque igual puede ser interesante para un toma la palabra, ¿no? Sin mucho más, sin enrollarme mucho más, que me enrollo demasiado, voy a pasar ya a presentaros a los invitados de hoy. En primer lugar, un momentillo, ahí están, yo creo que los vais a escuchar ahora. En primer lugar tenemos a Eva García de Madariaga, secretaria general de los CJC. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Eva? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí. Bueno, estoy yo y tenemos una invitada estrella que a ver lo que dura por ahí. Pero bueno, pues nada, aquí estamos. Estupendo. Y también tenemos con nosotros a Alejandro Ramos, miembro del Consejo Central de los CJC. Muchos, a lo mejor lo habéis visto alguna vez en algún programa de televisión. Es un tipo muy famoso, como podréis comprobar. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está, Alejandro? Buenas, pues la verdad encantadísimo de estar aquí. La verdad es que sin el atrezo navideño que tenías tú de fondo, pero bueno. Bueno, pues nada, a partir de aquí vamos a pasar un poco a lo que es el primer bloque, por decirlo de algún modo. Bueno, hay algunas preguntillas por aquí ya. Bueno, mira, hay una que realmente puede ser interesante, pero creo que lo más interesante es que la responda Eva.
porque al final, bueno, como muchos sabréis, los secretarios generales son también miembros de los órganos del partido. Y bueno, yo creo que a lo mejor es más interesante que la responda ella, porque nos preguntan aquí, Eva, por la cuestión de la posición de los CJC con la ley trans. Entonces, no sé si podías comentar tú algo al respecto. Vale, sí, nada, comento brevemente un poquito sobre esta cuestión, que sé que bueno, que muchos se preguntaron al respecto y demás. Entonces, nada, simplemente la posición, digamos, o lo que a día de hoy tenemos desarrollado como proyecto, como organización, es la posición que en su momento sacó el Buró Político del partido en 2020, si no me falla la memoria. Es una posición, digamos, anterior a la celebración del Congreso del Partido. El Congreso del Partido se celebra el año pasado, en 2021, en el aniversario, o sea, digamos que es en el aniversario de la fundación del Partido Comunista, por eso lo llamamos el Congreso del Centenario. Y es en ese Congreso cuando se acuerda colectivamente seguir profundizando en la posición al respecto, no solo de la cuestión trans, sino toda una serie de cuestiones que están relacionadas con ella, y es en ello en lo que estamos a día de hoy como Juventud y como partido, en seguir profundizando en esa posición, en desarrollar un debate, pues eso, como se dan los debates en las organizaciones comunistas, de manera pausada, de manera profunda, y de manera que las conclusiones de ese debate pues sean lo más políticamente profundas posibles y sobre todo útiles para trabajar o para llevarlas a la práctica de la lucha de clases. Así que al respecto de esta cuestión, pues muy poquito más que añadir, más que pues que estoy convencida de que de esos debates pues resultará, y de eso sí que estoy segura y no me estoy mojando nada en afirmarlo, pero que partirán de la mayor de las empatías, evidentemente, con las personas trans y con las personas LGTB, en el sentido pues de evidentemente sumarlas a la lucha por una sociedad libre de explotación y por una sociedad socialista, comunista, que es en lo que estamos trabajando a día de hoy. Así que nada, eso, muy resumidamente y muy brevemente. No sé si me he dejado algo en el tintero que queráis comentar vosotros o con esto sería. No, yo creo que no, porque eso, bueno, el programa va realmente de repasar todo el año, entonces tenemos poquito tiempo, porque tampoco queremos hacer esto muy pesado. Yo creo que con eso ya creo que queda bastante claro. Entonces, bueno, una de las cosas con las que quería empezar es que al final, el 30 de diciembre de 2021, seguro muchos de vosotros y vosotras lo recordaréis, se aprueba la nueva reforma laboral, ¿no?, del gobierno de coalición, pero esta entra en vigor directamente en enero de 2022, ¿no? Una reforma laboral que termina de normalizar o de aplicar ciertas cuestiones que venían directamente de la Unión Europea, que tienen que ver con ese entorno de la flexibilidad dentro del modelo de producción y de eso que denominan en la Unión Europea como flexiseguridad, pero que tiene unas implicaciones muy concretas en España en esta última reforma laboral, ¿no? Entonces, yo no sé, Alejandro, si quieres comentarnos un poquito de toda esta cuestión de cómo afecta la reforma laboral en general. Sí, bueno, a ver, ya comentas, el año la verdad es que empezaba calentito y empezaba fuerte, ¿no? Quiero decir, pues eso, ante esa pérdida de la tasa de ganancia por parte de los capitalistas, como ya has dicho tú, las soluciones no se aplican únicamente en el caso español, ¿no?, sino que vienen también orquestadas por un interés general de la burguesía para al final mantener sus cotas de beneficio, ¿no? Entonces, en total sintonía con lo que venía aprobando y con lo que venía dictaminando la Unión Europea, es que entra a legislar el gobierno español. Quiero decir, si ya creo recordar que fue en el 2021, básicamente se dedicaba a reconocer la laboralidad de los riders, tal y como marcaba el Estatuto de los Trabajadores y tal y como marcaban diferentes sentencias del Tribunal Supremo, pues ahora el Ministerio de Yolanda Díaz y el Gobierno en su conjunto entraban a legislar en materia laboral. ¿Con qué objetivo? Con el que tú has comentado, incrementar aún más la flexibilidad, ¿no?
Claro, ¿en qué consiste esto? Pues que si ellos ganan menos, la única manera de mantener sus ganancias es apretar las tuercas. Y una de las mejores maneras que tienen es justamente esa flexibilidad interna, ¿no? Que es lo que vienen a regular un poquito los ERTES, ¿no? Con el mecanismo RED se facilitan todavía más que las empresas puedan aplicar ERTES de tal manera que cuando hay un bajón en su productividad, pues puedan ajustar la fuerza de trabajo que están explotando, ¿no? Para hacerla así más productiva de acorde con las necesidades que tengan en cada momento. Situaba también el ministerio como principal punto, es que acababan con la temporalidad. Acababan con la temporalidad porque como suprimían los contratos por obra y servicio, pues mágicamente la temporalidad parecía como que aquí ya no estaba. ¿Qué ocurre luego en realidad? Que te ponen los fijos discontinuos, que yo no sé, claro, quien haya estado trabajando en determinados sectores como hostelería o incluso educación, que también se estilaban mucho, o en sectores del campo, ostras, pues sabrá que es básicamente pan para hoy, hambre para mañana. Te contrato cuando te necesito y cuando no. De hecho es curioso porque justo hoy, y esto no es por desgracia no es una broma del Día de los Inocentes, Yolanda Díaz sacaba un pequeño hilo, ¿no?, de cómo ha mejorado España con la reforma laboral en 7 datos, ¿no? Y de hecho uno muy gracioso, que va un poco en línea con lo que comentabas, ¿no?, era que claro, que hablaba de que con la reforma laboral 1 de cada 2 contratos ahora son indefinidos. Claro, esto opera de una manera realmente curiosa cuando hablamos principalmente de ese contrato fijo discontinuo, ¿no?, que al final sí opera, al menos en las estadísticas, etcétera, como un contrato indefinido, pero a términos reales es un contrato de tipo temporal con una continuidad a lo largo del año, ¿no? Pero que lleva obviamente una serie de indicadores, una serie de características que tienen que ver con la parcialidad y con la temporalidad, ¿no? Sí, o sea, bueno, totalmente, claro, decir, por poner un ejemplo, quiero decir, yo estoy trabajando en el sector de la educación y lo que me hicieron fue un contrato fijo discontinuo, porque claro, como durante el mes de agosto pues no se produce, no están abiertas las aulas ni demás, hombre, pues para qué vamos a tenerte contratado, ¿no? Que las vacaciones las tomes en el paro, ¿no? Y hacia aquí es hacia donde estamos avanzando, vamos, es que sin lugar a dudas. Luego también todo esto de incrementado los contratos a tiempo indefinido. Sí, pero los hacen de 10 horas, de 15 horas, de 20 horas, con lo cual obligan a los jóvenes a tener 2, 3 trabajos para poder llegar a fin de mes, para pagar el alquiler. Es un poco consiste. Sí, yo creo que además, bueno, si tienes tu Eva, comenta tú un poco. No, nada, muy rápidamente, porque por no, digamos, quedarnos en simplemente lo que tiene que ver con la reforma laboral y por darle un poco de contextualización en el sentido de cómo se introducen tendencias y dinámicas un poco más generales, ¿no? Y hablar de cómo estas tendencias también tienen su efecto, digamos, que se expresan en otros ámbitos, que es muy claro, digamos, como nosotros lo explicamos siempre, la contraparte de la reforma laboral, entendiendo la reforma laboral como parte de un proceso, digamos, de legalización de tendencias del capitalismo, ¿no? A lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo a demanda, con la, digamos, regularización de mecanismos de trabajo a demanda que implican una mayor explotación de la fuerza de trabajo y cómo esto tiene su contraparte o su reverso, mejor dicho, también en el ámbito educativo. Y venimos, digamos, o sea, por hacer un poco balance del año y bueno, y años anteriores también, pero si estamos haciendo un poco balance tenemos que hablar de toda una serie de medidas en el ámbito educativo que tienen también esta bueno, no intención, pero sí esta funcionalidad de, pues eso, la educación como ámbito de formación o de reproducción de la fuerza de trabajo, de formación de la fuerza de trabajo a demanda de las necesidades del capitalismo, mano de obra cada vez más hiperespecializada, y esto lo vemos, o sea, si nos paramos a analizar particularmente cuáles son los puntos clave de cada una de las reformas educativas, hablo de la LOMLOE, hablo de la ley de FP, y hablo también de las leyes universitarias, que están algunas todavía pendientes, pues se ve muy claramente, ¿no? Y ahí, evidentemente, la Juventud Comunista tiene un papel que jugar y tiene un papel que llevar a término en lo que tiene que ver con su acción política, ¿no? de denuncia y de articulación de pues bueno, una determinación política en base a esto.
Sí, de, Entonces, de bueno, hecho recuerdo que a finales de febrero, inicio de marzo, nosotros iniciamos una campaña, porque también es importante, ¿no? Lo último que comentaba sobre todo, Eva, que no entendamos tampoco estos hechos como hechos aislados que nosotros ahora estamos analizando en un programa y punto, sino que corresponden también un poco al trabajo que nosotros realizamos de forma diaria, en intervención con la clase, etcétera, etcétera. Nosotros a finales de marzo, perdón, a finales de febrero, inicio de marzo, iniciamos una campaña sobre movimiento estudiantil que se titulaba, si no recuerdo mal, Nuestra formación, su negocio, ¿no? Que venía un poco a comentar todas estas cuestiones de la traslación de esas necesidades de las empresas, obviamente dentro del sistema capitalista, a la educación, ¿no? En donde pues nos enfocamos fundamentalmente también en un trabajo, sobre todo con la cuestión de lo que se denomina como enseñanzas medias, ¿no? Pues FP y otras enseñanzas medias, ya más de bachillerato, etcétera, etcétera. Un poco en ese sentido, de situar los puntos clave dentro de esos lugares de hacia dónde está yendo esa reforma integral estudiantil, ¿no? Luego también yo creo que aquí es importante comentar una cuestión, que es que, claro, todo este clima de reforma integral educativa al final acaba teniendo una traslación, o cierta traslación, en una respuesta organizada de los estudiantes en las calles, ¿no? Que es la huelga del 24M. No sé si quieres, Eva, hablarnos un poquito de esa huelga, de nuestro papel ahí y demás. sí, sí, sí. Mira, yo creo que esa fecha es muy importante en lo que tiene que ver con hacer un poco balance del curso, precisamente porque el estudiantado decide organizarse. Es una convocatoria de huelga que está precedida por toda una fase de convocatoria de asambleas en los centros de estudio, en las universidades, que es donde a día de hoy el movimiento estudiantil tiene más fuerza. Nosotros, de todos modos, creemos que es muy importante construir y generar esa organización también en institutos, en centros de FP, etcétera, etcétera. Por eso también la campaña que nosotros realizamos, que comentaba Carlos, iba específicamente dirigida a centros de medias y de formación profesional. Pero sí, a nivel de balance y a nivel de análisis de la huelga, yo creo que es muy satisfactorio el ver que hay una estructura, o toda una serie de estructuras estudiantiles que tienen la capacidad, en un momento justo además después de todo el proceso de pandemia, donde hemos hablado muchas veces de cómo se cercenaron los canales de contacto, de socialización, también política del estudiantado, ¿no? que tiene la capacidad para lanzarse a una huelga general estudiantil, y además es una huelga general estudiantil con unas coordenadas determinadas que permiten la organización independiente del estudiantado, y bueno, toda una serie de elementos que ligan mucho con lo que nosotros creemos que debe ser todo ese nuevo ciclo de respuesta estudiantil a todas estas medidas. Por eso, pues evidentemente los CJC tuvimos un papel en esa huelga, apoyamos la huelga y participamos de las movilizaciones, ¿no? Evidentemente. Exacto, no sé, de hecho, yo creo recordar, Alejandro, corrígeme si me equivoco, pero que tú, de hecho, aquella época del 24 de mayo la viviste siendo todavía, tú estabas doctorando, creo recordar, en la universidad, o estoy yo lío. Sí, y un poco cómo viviste tú esa huelga, y cuál era también el contexto un poco, porque claro, es un poco distinto en el sentido de que los doctorandos al final estáis trabajando para la universidad, ¿no? Pero sí es verdad que tiene cierta afección esa cuestión, y la cuestión sobre todo también a lo mejor del estatuto del becario, bueno, de la reforma de la universidad, etcétera, etcétera. No sé si puedes comentarnos un poco de esa cuestión. Aquí se nos juntaban varias cosas. Quiero decir, a mí en aquel momento que era doctorando, que estaba contratado por la Universidad Autónoma, pues estaba con los maravillosos contratos formativos, ¿no? Que se contempla, que ya venían de antes y que se continúan contemplando en esta reforma laboral, donde básicamente por hacer el mismo trabajo que otro profesional puedes cobrar hasta un 60% del sueldo, como mucho, ¿no? Sí que es verdad que puedes subir un poquito en el segundo y en el tercer año, y con esto te tienes que contentar. Entonces, claro, nosotros teníamos esto encima de la mesa, pero teníamos encima de la mesa también la ley orgánica del sistema universitario, que si bien no está aprobada, parece ser que a puntito, bueno, no, creo que fue aprobada hace poquito en el Luego en el Congreso. Congreso, Sí. queda pendiente el Senado. Pendiente del Senado,
y que venía un poquito apuntando en la misma dirección que la reforma de la FP, ¿no? En fomentar esas prácticas, esa formación dual, que básicamente lo que implica es pues, más tiempo de trabajo, o sea, más tiempo dedicado a estar en los centros de trabajo, una remuneración muy baja cuando la hay. Cuando la hay, lo que quiere decir en definitiva mano de obra barata. Y ojo, no solo mano de obra barata y entonces que el joven se ve perjudicado, que también, sino que es un arma arrojadiza contra el conjunto de la clase. Porque si no quieres trabajar tú por 1.000 euros, no te preocupes que pillo 2 o 3 becarios y van a hacer tu trabajo. Porque luego, claro, ponían, por ejemplo, creo recordar que era en el estatuto del becario que decía, no, pero se pone un tope de los becarios que puede tener una empresa. Sí, claro, el 20%, lo cual es un tope más que generoso. Luego en el estatuto del becario también entraban, por ejemplo, a regular sobre todo, a hacer como esa diferenciación entre las prácticas no laborales y las prácticas laborales, como diciendo, bueno, las no laborales es que es normal que no cobres, ¿no? Porque al final te están enseñando, ¿no? Te están formando, pero te están formando, te están enseñando ¿para qué? O sea, al final para satisfacer sus necesidades en un futuro como trabajador, y en toda esta línea era lo que iba discurriendo. Sí, sí, y más allá, o sea, nosotros tenemos, o sea, os lo recuerdo al chat y demás, tenemos un programa entero del TLP hablando sobre el estatuto del becario, porque de hecho la última vez que tratamos el estatuto del becario estaba en una fase que no es la que está ahora, porque ahora ha cambiado un poquito la situación, en el sentido de que en principio está aprobado, pero ahora parece ser que la COE pues quiere entrar a meter más mano dentro de un estatuto del becario que ya era bastante jodido. Entonces, bueno, veremos cómo avanza esto a lo largo del año siguiente. Yo creo que ahí sí hay un filón importante donde el movimiento estudiantil en conjunto con los sindicatos de trabajadores y tal, porque ya sabéis que esto pues bueno, está entre dos aguas, entre agua de borrajas, por decirlo de algún modo, como ya comentábamos en el anterior programa, y tiene ahí un papel fundamental esa lucha en la calle, esa lucha de los propios sindicatos, un poco por ver cómo se da ese acuerdo, ¿no? Qué manos tenemos dentro de ese acuerdo, que seguramente, bueno, veremos cómo avanza, ¿no? Tampoco nos pongamos ahora a premonizar un poco la cuestión. No sé si queréis ya directamente pasamos al siguiente bloque, un poco siguiendo en ese sentido cronológico. Cronológico un poco raro, ¿no? Porque ahora es verdad que nos hemos ido un poco a octubre, que creo recordar que era el 20... Bueno, creo recordar, no, lo estoy mirando en un papel, no me voy a hacer el inteligente. El estatuto del becario fue aprobado, o al menos esa primera aprobación, el 26 de octubre, ¿vale? Hemos hecho ahí un salto bastante grande a lo largo de todo el año, ¿no? Y del trabajo que hemos ido desarrollando con toda esta cuestión que atañe tanto al movimiento obrero como al movimiento estudiantil. Ahora nos retrocedemos un poquito más y vamos a hablar de algo que creo que es bastante importante, porque ha marcado en gran parte un poco cómo ha seguido discurriendo esa crisis económica que ya estaba catalizada por la pandemia de la COVID, que es la guerra en Ucrania, ¿no? Al final, el 24 de febrero comienza esa guerra en Ucrania con la agresión de Rusia bajo territorio ucraniano, y ahí se da un contexto de estallido de una guerra ya con nombre y apellidos, por decirlo de algún modo, al menos en los territorios cercanos a la Unión Europea, ¿no? Entonces, no sé, si quieres un poco, Eva, tú comentarnos un poco más sobre el trabajo de la guerra, el trabajo que hemos hecho respecto a la guerra imperialista, etcétera, etcétera. Pues mira, si me permites, voy a vincular un poco lo que es el trabajo, digamos, que hemos hecho como organización o como proyecto aquí, porque los CJC siempre hemos trabajado esto de manera conjunta con el partido, como todo en realidad, con el trabajo, con las distintas cuestiones que hemos ido realizando a nivel internacional, ¿no? Porque al final, pues bueno, tiene implicaciones similares. Al final la cuestión de la guerra ha mediatizado todo lo que tiene que ver con el trabajo internacional, ¿no? Y con nuestra participación en espacios internacionales, etcétera. Y es verdad que este año pues han ocurrido, o sea, no me voy a meter tanto en la parte de caracterización de la guerra, porque bueno, sabéis que nuestro partido sacó conjuntamente con otra serie de partidos pues un posicionamiento que caracterizaba la guerra como conflicto imperialista. Tenemos un programa, de hecho el primer Toma la Palabra se dedicó específicamente a analizar y a explicar la posición del partido al respecto de la guerra. Entonces no me voy a meter tanto en esa parte, pero sí recomiendo que la gente que no lo haya visto pues recupere ese programa, porque la verdad es que está bastante bien y es bastante clarificador, con todo el humo que hay siempre en torno a la cuestión de la guerra y con
lo fácil que es, además históricamente con el tema de la guerra, el acabar tomando partido por una u otra, o por una u otra facción de la burguesía, o por una u otra burguesía nacional, ¿no? Y en qué consiste verdaderamente la posición internacionalista, ¿no? Que es ahí donde está, digamos, la gran batalla. Pero más allá de esta cuestión, pues evidentemente lo que es el estallido de la guerra indica que nosotros tenemos que desplegar un trabajo aquí. Yo creo que si vamos cronológicamente, pues bueno, creo que fue después de que la guerra comenzase, como estallase, como ha comentado Carlos, en febrero, pocos días después, de hecho un par de semanas después, nosotros recibimos la noticia de la detención de los hermanos Kononovich. Si no recuerdo mal, fue a principios de marzo, el 7 de marzo o algo así. Sí, el 7 de marzo. Sí. Claro, eso para nosotros implica, nosotros conocemos la noticia a través de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, de la que formamos parte, las organizaciones miembro aquí en España de la Federación, pues nos lanzamos rápidamente a la convocatoria de concentraciones de solidaridad, y digamos que en términos de, trabajo, digamos, como tal, pues es junto con el posicionamiento y todas estas cuestiones, pues es la primera acción que llevamos a cabo, ¿no? Las concentraciones en solidaridad con los hermanos Kononovich, que desde entonces están detenidos, ahora bajo arresto domiciliario, pero siguen, digamos, en prisión. Son dos camaradas de la Juventud Comunista Ucraniana, para quien no conozca el caso, y bueno, hemos desarrollado bastante trabajo al respecto. Pero más allá de esta cuestión, y desde entonces seguimos trabajando y desarrollando pues, cuestiones de apoyo internacional. Hace poco fue la Semana de Apoyo Internacional en solidaridad con los hermanos Kononovich. A día de hoy, en las organizaciones miembros de la Federación estamos desplegando una campaña de apoyo financiero. Lo digo porque, pues bueno, habrá organizadas mesitas informativas y de apoyo en distintos puntos del país a lo largo de todas las Navidades. Entonces, bueno, si alguien quiere apoyar económicamente esta cuestión, también podrá acercarse a las mismas y preguntar en nuestras redes pues dónde van a estar y dónde van a organizarse. Pero bueno, más allá de esta cuestión, yo también no sé si quieres decir. Sí, yo por poner un poco en contexto a la gente que nos está viendo, porque sé que la cuestión internacional muchas veces es un tanto compleja, ¿no? Es un tanto más, no invisibilizada, pero al menos menos conocida, para poneros en contexto y demás. Nosotros participamos fundamentalmente como organización comunista juvenil en dos espacios. Que son por una parte la Federación Mundial de la Juventud Democrática, la FMJD, que es un poco en la que se enmarcan todas estas campañas de lucha por la liberación de los hermanos Kononovich, etcétera, etcétera, que bueno, es una federación a nivel mundial de organizaciones obreras, comunistas, etcétera, etcétera, a lo largo de todo lo ancho y largo del mundo. Y luego también por otra parte en lo que viene a ser el MECIO, que es el encuentro de organizaciones, bueno, de juventudes comunistas europeas, concretamente, ¿no? Sobre todo para que os vayáis un poco situando. Si es cierto que esto es un tema muy, muy largo, tampoco tenemos ahora que explicar un poco cómo funciona todo esto y tal. Si queréis investigar un poco en nuestra página web, siempre hay bastante información sobre la cuestión, y siempre podéis ver mucho más a través de incluso las redes sociales, sobre todo de la FMJD, ¿no? Sobre todo eso, para poneros un poquito en contacto. Yo creo que aquí ya podemos saltar. No sé si quieres comentarnos tú un poco de esto, Alejandro, porque yo creo recordar, es que a este acto, de hecho creo que tú estabas trabajando y no viniste, pero bueno, seguro que lo conoces de sobra, que es el acto internacional que realizamos en Madrid con dos partidos hermanos, ¿no? Con el TKP, el Partido Comunista de Turquía, y el KKE, el Partido Comunista de Grecia. No sé si quieres comentarnos un poco sobre este contexto y demás. Sí, pues justo en este sí que estuve, o sea, fue otro al que no pude asistir, que estaba trabajando, lo recuerdo, porque a pesar de las 12 horas de ida en bus y las 12 horas de vuelta justo después, la verdad es que, bueno, para mí fue una experiencia la más de positiva, ¿no? Quiero decir, conseguir... Se le ha ido la olla esto. Vale, creo que estamos. Decidme por el chat si nos escucháis, que creo que había un pequeño corte del streaming. A ver. Un mini F, ¿no? Pero el mini F ya ha terminado. Eso me alegra bastante. Vale, puedes continuar, Alejandro.
Vale, no, pues lo que comentaba, quiero decir, una experiencia tremendamente positiva en el sentido de que poder reunir en Madrid a más de 300 personas para hablar de un tema tan crucial como era, ostras, pues al final la guerra imperialista, que además lo teníamos aquí a las puertas de casa, como aquel que dice, y donde España, en tanto, bueno, el gobierno español estaba tomando pues una parte activa como miembro en definitiva de la OTAN y poder contar con la participación de dos partidos hermanos como son el KKE y el TKP y donde por fin pudimos situar unas claves políticas que no fueran en línea de defender lo que comentaba antes Eva, eso tan importante, no de defender a una fracción de la burguesía o a otra, situar por fin la independencia de la clase en el eje central y al final que en todas estas confrontaciones quien acaba perdiendo y quien acaba pagando es la clase obrera internacional, pues yo lo valoro como algo, la verdad, tremendamente positivo. Algo que después pudo seguir aquella manifestación que se realizó poco después con motivo de la OTAN. No sé si vosotros podéis comentar o queréis comentar un poco más de... Sí, mira, yo antes de ir a la manifestación, porque claro, es como que en el acto, o sea, cada encuentro, digamos, porque la manifestación se celebró paralelamente a la reunión de la cena, que ahora explico lo que es, no es una cena, tenemos un poco de broma sí, el interna nombre es con... un poco malo, sí. Pero bueno, antes de adelantarme a lo que es la manifestación contra la cumbre de la OTAN, volviendo al acto que se celebró en mayo, a finales de mayo, ese mismo fin de semana se estaba celebrando el grupo de trabajo del MECIO, que era lo que comentaba antes Carlos del espacio, o sea, el encuentro de organizaciones juveniles comunistas en Europa. Se estaba celebrando ese mismo fin de semana y de hecho, pues bueno, varias de las organizaciones asistentes que vinieron a Madrid para el encuentro, pues asistieron también al acto internacional organizado por el partido. Luego, ese grupo de trabajo, digamos, es el grupo que prepara lo que es el encuentro como tal, que se celebró en noviembre, hace poquitas semanas, que de hecho asistimos Carlos y yo, en el que se aprobó una declaración conjunta, etcétera, etcétera. Y bueno, se estuvieron debatiendo cuestiones en torno al trabajo conjunto de las organizaciones comunistas que estamos organizadas en países europeos. Más allá de esto, pues luego está la cuestión de la manifestación. Como sabéis, pues bueno, nosotros marchamos, vino una delegación del Partido Comunista de Grecia que marchó en nuestro bloque. La verdad es que bueno, estas imágenes siempre son bastante ilusionantes en lo que tiene que ver con la organización, digamos, de partidos comunistas leninistas a nivel internacional y que pueden coordinarse para realizar trabajo coordinadamente y conjunto. La verdad es que siempre es bastante inspirador, pero es que ese fin de semana pasaron más cosas. Ese fin de semana estaba teniendo lugar en Madrid el encuentro de la CENA. Vuelvo a lo de antes, la CENA es la Coordinación Europea y de Norteamérica de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, que también ha explicado Carlos antes lo que es, ¿vale? Perdonadme que estoy un poco afónica, sí. De hecho tengo aquí un vasito de agua, así que nada. Pero bueno, la cena se estaba reuniendo en Madrid ese fin de semana y durante ese fin de semana organizamos bastantes cuestiones, básicamente porque el hecho de que se estuviese reuniendo la Coordinación Europea y de Norteamérica de un montón de organizaciones juveniles antiimperialistas en Madrid el mismo fin de semana que estaba teniendo lugar la cumbre de la OTAN implicaba que había que realizar una serie de acciones de trabajo, ¿no? Que demostrasen pues la unidad contra la guerra imperialista de todas esas organizaciones. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos primero fue una concentración ante o frente a la embajada de Ucrania, también vinculada a la cuestión de los hermanos Kononovich, exigiendo su liberación, pero además organizamos si no recuerdo mal, no sé si fue el sábado o el domingo, ya me bailan las fechas, la verdad, porque fue un fin de semana de mucho trabajo, sí, la verdad es. Y estuve al final ahí liados y ya no sé qué día fue cada cosa. Pero bueno, sé que también organizamos un acto en el que participamos las organizaciones... Sábado, eso es. En el que participamos las organizaciones miembro de la federación aquí en España. Fue un acto, la verdad, que nosotros valoramos muy positivamente en lo que tiene que ver con las coordenadas político-ideológicas que
que gobernaron, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la caracterización del conflicto, etcétera, etcétera, y lo que son las tareas de las organizaciones juveniles comunistas aquí en España. Y luego, por último, pues estuvo la cuestión, más allá de lo que es la reunión de la cena en sí, que bueno, pues lo mismo, se aprobó una declaración, etcétera. Pero más allá de eso, pues tuvo lugar la manifestación. Como he dicho antes, en el bloque de nuestro partido y donde íbamos o donde marchamos los CJC, pues fue un bloque conjunto con el Partido Comunista de Grecia, que fue muy emocionante. Luego, además, digamos que nosotros como, digamos, bloque de partido íbamos en un bloque un poco más amplio que iba presidido, o sea, iba encabezado por la Federación de la Juventud Democrática. Nosotros, evidentemente, como organización miembro, mandamos una pequeña delegación de los CJC a ese bloque. Y bueno, la verdad es que fue bastante positivamente valorado por nosotros, porque más allá de lo que es el bloque PCP-KKE, pues en la manifestación había un bloque leninista con unas posiciones en torno a la cuestión de la guerra que caracterizaban el conflicto como conflicto imperialista y que mantenían una posición adecuada al respecto, ¿no? Y digamos que fue uno de los bloques más grandes de la manifestación. Es verdad que hay que tener en cuenta que no fue una movilización que consiguiese aglutinar todo lo que lo han hecho movilizaciones contra la OTAN. Hay toda una serie de factores que nosotros hemos analizado de por qué eso fue así y de cuál es el grado de implicación o de responsabilidad del propio gobierno, de las organizaciones que forman parte del gobierno al respecto de esto, ¿no? Organizaciones que han mantenido posiciones contrarias a la OTAN y que por lo que sea, pues ahora no les parece tan mal el hecho de enviar armas y financiar la guerra, pero dentro de la relativa no debilidad, pero bueno, sí desmovilización que ocurrió durante ese fin de semana, pues digamos que el bloque leninista pues retumbó bastante fuertemente en Madrid, y eso es algo de lo que podemos estar orgullosos. Sí, yo creo que después de esto, por ir un poco acortando el programa, llevamos 42 minutitos, bueno, 40 realmente. Vamos a continuar un poquillo con los bloques. Yo creo que ese final un poco del trabajo internacional es muy interesante. También podríamos comentar otras cosas que hemos ido haciendo, aparte de toda esta campaña con los hermanos Kononovich y demás. Es una campaña que dura hasta el día de hoy, que continúa, ya lo ha comentado un poco Eva. Pero bueno, también hubo otra serie de, pues por ejemplo, recuerdo que hicimos una charla en Madrid en conjunto con otras organizaciones miembros de la FMJD sobre, hablando un poco de la situación de los hermanos Kononovich, y también con el presidente de la federación, que es también de aquí de España. Entonces, bueno, estuvo también presente en esta charla en Madrid y demás. Y bueno, y a partir de esto ya vamos a pasar un poco a lo que sería el siguiente bloque. Un poco el siguiente bloque, como veis, todo esto viene un poco... lo que no queremos es que parezca un poco que nosotros, por decirlo de algún modo, vamos improvisando nuestra acción política conforme al contexto político que va surgiendo, sino que nosotros realmente, para que hagáis una idea, tenemos una serie de planes internos, etcétera, etcétera, que a lo largo del año vamos pues bueno, poniendo objetivos, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas, pero que obviamente pues es dinámico y se va un poco adaptando a la situación y al contexto político, ¿no? En este sentido, claro, nosotros, por ejemplo, el 4 de abril sacamos una campaña que se llama Prisioneros de una vida en crisis, casi se me olvida, Prisioneros de una vida en crisis, transformemos la rabia en respuesta, que va un poco a hablar de toda esta situación de crisis generalizada, una crisis que ya nosotros adelantábamos, o el partido adelantaba hace años, que ya estaba en ciernes de forma previa a la pandemia, pero que la pandemia acelera y que la guerra imperialista acelera aún más, ¿no? Ahora lo estamos viviendo con toda la cuestión del el disparo con los precios, de la comida, etcétera, etcétera. Seguro que muchos de vosotros lo habéis visto bastante en Navidad. Seguramente los que teníais pensado comprar los Ferrero Rocher de marca Hacendado ni tan siquiera podáis, porque han subido bastante de precio. Pero bueno, para que hagáis un poco la idea con esa inflación y tal, y nosotros pues en ese sentido también generamos una campaña a nivel externo que es titulada como os comentaba antes, que articula de algún modo nuestra
nuestra voluntad externa de hablar con las masas, por decirlo de algún modo, ¿no? Dentro de toda esta campaña, pues obviamente hablamos de esa cierta de resignación que existe dentro claro, nos movemos en un momento muy concreto en la lucha de clases en la que existe un gobierno de tipo socialdemócrata, ¿no? Una coalición de la nueva y la vieja socialdemocracia, y esto inevitablemente opera en la subjetividad de la clase, en el sentido de que muchas de las concesiones que se le dan a un gobierno de estas características no se le darían a otro tipo de gobiernos, ¿no? Entonces todo eso opera como un marco ideológico dentro de la clase, y nuestra voluntad firme a lo largo ya lo habéis visto con ciertas cosas que hemos ido comentando sobre acciones con la guerra, sobre incluso el tema de participar dentro de la huelga general estudiantil que se realiza en mayo y demás, pues claro, nuestra voluntad obviamente es operar sobre esa subjetividad de la clase y moverla de algún modo hacia la lucha consciente contra el capitalismo en general, ¿no? Y sobre todo en cómo se cimenta o cómo opera en una situación de crisis en ciernes que la vamos viviendo cada vez un poquito más, ¿no? Dentro de toda esa campaña y tal, también para poner un poco en contacto, nosotros el 23 de abril tenemos una primera conferencia, de Agipro y comunicación política, que viene un poco, no voy a extenderme mucho con esto, es un poco mi mierda, por decirlo de algún modo, pero voy a intentar no enrollarme. Es mi movida. Pero no me voy a enrollar mucho en esto, simplemente comentaros que obviamente pues este podcast, el podcast Juventud, pues bueno, todas las campañas que vamos desarrollando, a nivel externo, sobre todo, por ejemplo, la revista Juventud, que yo creo que tiene mucha importancia, porque al final estos podcasts están enmarcados dentro de esa revista y tal, pues viene un poco a debatirse dentro de esta conferencia, donde debatimos un poco cuáles son los objetivos fundamentales de nuestra Agipro, ¿no? Y de nuestra comunicación hacia lo externo. No sé si sobre esto queréis añadir algo. Yo es que como empiece me enrollo mucho. Yo sí, comenta. Simplemente añadiría que creo que justamente el lema de la campaña de Prisioneros de una vida en crisis condensa la sensación que muchas y muchos vivimos. Quiero decir, yo soy joven, pero cada vez menos joven, y recuerdo perfectamente la crisis de 2008 y cómo se vivió en casa. Y recuerdo que no salimos de aquella y ya teníamos encima alguna otra causa externa que era la que generaba que nosotros tuviéramos que pagar las consecuencias. Cuando no era el abuso de unas pocas empresas, era que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, y cuando no es una guerra. La cuestión es exonerar al sistema de toda responsabilidad, y es un poco un sentimiento que creo que compartimos mucho, de decir, ostras, hemos vivido toda nuestra vida ahogados, hemos vivido toda nuestra vida sufriendo una reforma detrás de otra que lo único que hace es hacernos pagar los platos rotos de cosas que ni tan siquiera tenemos la culpa. Y ahora vemos encima como las perspectivas de futuro cada vez se alejan más, ¿no? El incremento del IPC, pero es que podemos hablar perfectamente de que un salario de 1.200 euros en Barcelona, que son los 950 euros, que es la situación en la que nos encontramos aquí. Entonces, claro, que ante estas situaciones, donde lo que intentan situarnos es que, bueno, al final hay que escoger el mal menor, quiero decir que hay que resignarse un poquito y, oye, pues que nos gestionen las miserias los demás. Ostras, la necesidad esta de transformar la rabia en respuesta, de que no se quede todo en amargas conversaciones que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, sino decir, ostras, no, aquí hay un problema, no somos nosotros, es el modo de producción, y hay que trabajar, hay que organizarse para superarlo. Yo creo que es clave importantísima. Y yo, sin quitarte mucho más tiempo a esta parte, que sé que ya Carlos anda con los tiempos y tengo el reloj en la cabeza. Pero sí, ya lo sé, me puedes cortar cuando quieras, pero por añadir un poco, lo vamos a comentar luego seguro, pero todo lo que ha comentado Alejandro ahora al respecto de cómo conecta esta campaña con una subjetividad particular de los jóvenes, de una coyuntura muy marcada por esa secuencia de pandemia, crisis, guerra, ¿no? Y bueno, cómo esa conexión con esa subjetividad de la juventud a día de hoy nos permite además plantear toda una serie de cuestiones políticas que son clave, ¿no? Que tienen que ver con la ciclicidad de las crisis en el capitalismo y con la necesidad de señalar al sistema, ¿no? A la hora de pues plantearnos nuestro accionar político y de plantear a la clase
su accionar político. En ese sentido, pues en el Congreso hemos debatido toda una serie de cuestiones que entroncan mucho con esto, ¿no? Y que tienen que ver con la respuesta o con las coordenadas que queremos que gobiernen la respuesta a la crisis. No me adelanto más porque sé que vamos a hablar de ello más adelante, pero bueno, para que se vea también esa conexión y lo que comentaba antes Carlos, de que esto no es que vayamos un poco a trompicones según va pasando, pues van pasando distintas eventualidades en la lucha de clases, sino que algo que hemos desarrollado mucho y hemos trabajado mucho a lo largo de este periodo es la bolchevización, y es siempre saber responder a los eventos de la coyuntura, ¿no? Pero respondiendo, o sea, actuando sobre ellos en base a un plan anterior, ¿no? Predefinido. Entonces, esto es uno de los grandes avances en nuestra organización en los últimos años y también es importante colocarlo ahí. Efectivamente, y justo después de esto, por seguir un poco cierto orden cronológico, nos vamos al precioso verano, que bueno, supongo que muchos de aquí seréis más de invierno que de verano. Yo soy de verano absolutamente, odio el frío. Verano 100%, sí, o sea... Joder, es que sí. Las medio raíces andaluzas hacen bastante. Claro. Bueno, de invierno. Bueno, he de decir, joder, que, bueno. Si vamos a hablar de verano y intuyo entonces que vamos a hablar de campamento, en el campamento de este año los andaluces me adoptasteis como una más. Efectivamente, sí. Es decir, esto no quiere decir que no estoy renegando de Madrid, pero me dejasteis cantar con los de Madrid seguro que se apuntan tanto para Andalucía. Alejandro seguramente no lo acogemos como andaluz, aunque sea medio andaluz, pero sigue siendo catalán. Ama el frío, es decir, eso no puede ser andaluz. Pero bueno, vamos a continuar un poco a lo que íbamos. Efectivamente, viene la época del campamento, una época preciosa para muchos militantes y sobre todo seguramente para los que disfrutasteis por primera vez de ese octavo campamento. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, fue octavo, ¿no? Sí. De ese octavo campamento que sucede durante agosto, pero también había otro evento previo, también muy interesante, que fue la primera universidad de verano del PCTE. Entonces, no sé si quiera Alejandro comentarnos un poquito más de esta universidad y demás. Yo, bueno, a pesar de ser de invierno más que de verano, y a pesar de que durante el verano tuve que trabajar, pude pillarme y tuve la oportunidad de asistir tanto a la universidad como al campamento. Decir que esta primera universidad de verano que organizó el partido, pudimos asistir una delegación de los CJC, ¿no? Siguiendo un poco la línea esta de encuadrarnos plenamente en el sistema formativo del partido, como no podría ser de otro modo. Y los temas que se tocaron en general, para mí de alto interés, más en el contexto todavía en el que estábamos, ¿no? Se habló de herramientas, de maneras para analizar las crisis, para entender las crisis, para en definitiva ser capaces de situar una respuesta política a estas crisis que interpele la clase, y cómo no también de la relación con las guerras de rapiña y con la confrontación interimperialista que estaba ocurriendo durante aquellos momentos y que todavía estamos viviendo, ¿no? Que después posteriormente se fue analizando en más actos y demás, ¿no? Esa importancia al final de clarificar, porque acostumbrados, como decíamos antes, de que otros nos gestionen las miserias, y acostumbrados a esto de tener que elegir entre lo malo y lo peor, ser capaces de situar que, ostras, pues quizás ninguna de las dos dicotomías, sino trabajar por una alternativa diferente, siempre es esperanzador, ¿no? A esto pues se suma un ambiente maravilloso, la camaradería que siempre es grata, aunque a mí no se me acoja también en Andalucía, parece ser como a otras. Y luego el placer de poder entroncarlo con el campamento, ¿no? Que aunque 6 días algunos puedan pensar que mucha tralla, yo a los campamentos que he ido siempre recuerdo que el último día, aparte de alguna cara de cansancio, las caras son de ostras que ya se ha acabado, porque además de ser un espacio donde yo creo que se aprende y se avanza un montón, es un espacio también para compartir experiencias militantes y para poner en praxis un poquito también lo que llevamos en nuestro día a día, ¿no? También en construir este mundo nuevo y estas nuevas maneras de relacionarnos, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental. No lo pude disfrutar tanto como otros años porque me tocó dar una charla, entonces estuve un par de días nervioso, pero por todo lo demás, a repetir, y si alguien no me cree, pues le invito a venir a la próxima edición. Sí, totalmente. De hecho, bueno, si ahora quieres comentar un poquillo más, pero yo creo, teniendo también la perspectiva de varios campamentos y tal,
joder, el avance que se nota a nivel no solo cuantitativo, porque para que lo tengáis claro, nosotros en general ya en los campamentos tenemos un problema y es que hemos llegado un poco al tope de gente que podemos acoger dentro del campamento. Entonces, bueno, eso es algo positivo a la vez que negativo, porque bueno, hay cierta gente que se tiene que quedar fuera y demás, pero también un avance a nivel cualitativo, ¿no? Yo creo que este año se han marcado, aparte de, obviamente, por la calidad de todas las charlas, porque fundamentalmente este campamento trataba sobre la cuestión de la flexibilidad, ¿no? Porque lo consideramos muy importante a la hora de la intervención con las masas en el movimiento obrero, etcétera, etcétera. Muchos talleres también versaban un poco sobre sobre la intervención entre las masas y demás. Pero también una parte, yo creo que muy interesante, de camaradería, etcétera, etcétera, donde pues bueno, podíamos compartir espacios muy amplios y muy interesantes con militancia y amigos y amigas de la Juventud Comunista, ¿no? No sé si Eva quiere añadir un poquillo más. Sí, nada, pero muy rápidamente, porque en realidad creo que Alejandro ha explicado maravillosamente bien cuál es el espíritu del campamento, y creo que no voy a ser capaz yo de dar más ganas a la gente que nos está viendo de ir a la próxima edición de lo que ha conseguido él. Así que no insisto en esa parte. Lo que sí que, bueno, comentaba Carlos, la parte de que el campamento de este año, la temática era pues la flexibilidad, las formas de intervención de masas y tal y cual. Esto es así porque la temática de la universidad fue esa, ¿de acuerdo? O sea, hay, digamos, una complementariedad entre lo que es la universidad, o aspiramos a que la pueda haber, entre la universidad y el campamento. Este año ha sido la primera edición de la Universidad de Verano del partido, pero se va a seguir con esa perspectiva, con esa idea, ¿no? Y bueno, pues la manera en la que nosotros hemos podido ver que se puede complementar un espacio formativo, digamos, que no es puramente interno, ¿no? Que tiene una perspectiva también de invitaciones de personas ajenas a la organización, como es la universidad, pero que sí que es un espacio de debate teórico, con el campamento, que es un espacio juvenil, donde podemos, digamos, bueno, ver de qué manera adaptamos esos contenidos de la universidad a otro formato, a una audiencia diferente y demás, pues es muy interesante. Entonces estamos generando experiencias en ese sentido que tienen que ver con algo que ha dicho Alejandro, que es cómo los CJC nos hemos insertado ya casi plenamente en lo que es el sistema formativo del partido. Esto tiene una serie de implicaciones para nosotros. Bueno, el sistema formativo del partido, que es la universidad, pero que tiene su sistema de escuelas, sus bloques de formación, etcétera, etcétera. Esto tiene unas implicaciones para nosotros, que es que necesariamente tenemos que enfocar nuestro trabajo formativo, bueno, necesariamente no, pero es la perspectiva que le queremos dar, también a lo externo, es decir, hacer de los CJC una referencia en lo que tiene que ver con las cuestiones formativas. Estamos empezando en esta tarea, tenemos algunas herramientas ya desarrolladas, muchos conoceréis, estoy segura de ello, el cuadernillo del nuevo militante, que lo tengo por aquí porque, bueno, además de tener una portada muy bonita, que no sé quién habrá hecho, pues tiene una edición bastante chula, bastante cuidada, como el Juventud, en realidad también. Se están consiguiendo materiales muy bien elaborados a nivel de maquetación. El cuadernillo del nuevo militante es un material que a mí me encanta, porque es un material que condensa muchas cosas, que es simple en la lectura, que es fácil de manejar por cualquiera, pero realmente, bueno, las cuestiones que plantea son muy avanzadas políticamente, y no por esa, digamos, labor de condensación o de que sea una lectura sencilla, fácil, ágil, etcétera, etcétera, fresquita, no hipoteca nada, ¿no? Entonces explica y condensa muy bien cuál es el proyecto de los CJC y qué somos como juventud del partido. Eso por un lado, y el cuadernillo del nuevo militante evidentemente tiene una funcionalidad es un material que le damos a los nuevos militantes, al entorno de la organización, es un material de introductorio a la militancia comunista, ¿no? Pero en ese sentido hay otra serie de materiales que hemos ido desarrollando, ya digo, estamos en una fase inicial todavía de esto. Este año hemos empezado a poner mecanismos, hemos empezado a poner las primeras piedras. Está también el espacio de formación Trifón Medrano, que es el nombre histórico de las escuelas de formación de la Juventud Comunista.
que ahora se ha convertido, pues como nosotros ahora participamos de las escuelas del partido, se ha convertido en espacio web. De hecho, os voy a hacer un... Dios, esto me está quedando muy streaming. Dale. Lo vas a proyectar. Sí, estoy proyectando cómo se entra, para quien esté despistado. Pero bueno, si entráis a la página web de la Juventud Comunista, aquí en formación, tenéis un espacio maravilloso. Si queréis, continúa tú, mientras yo voy aquí haciendo scrolling y enseñando. Sí, mira, pues si lo estáis viendo, casi que mejor. Ya veis que está en una fase inicial, que hay unas poquitas lecturas subidas. Tenemos que subir todavía, quedan pendientes de subir guías de lectura. Hemos hecho una fase de digitalización inicial que seguiremos profundizando en ella. El cuadernillo del nuevo militante está subido, está accesible en su totalidad a la web, en un formato además bastante interactivo. Entonces, bueno, ese es el espíritu que queremos que tenga la web de formación, que, como digo, continuaremos desarrollando. Y bueno, luego, por terminar un poco de explicar todo esto, pues está en la cuestión de las presentaciones, porque efectivamente, o sea, a nadie se le escapa que todo esto lo estamos, digamos, trabajando con una perspectiva de que lo formativo, de que el ámbito formativo sea una vía de entrada más de nueva militancia a los CJC. Queremos ser referencia en este ámbito también y aprovechar para a través de estas presentaciones del cuadernillo del nuevo militante, que son también presentaciones del proyecto, pues acercar a los jóvenes que estén interesados en que estén interesados en el comunismo, ¿no? O que tengan un interés por esta vía, pues encuentren, digamos, un lugar, ¿no? Donde los CJC van a tener su presentación del cuadernillo en este lugar, ¿no? Y entonces pueden, digamos, conectar a través de esa, pues que no hace falta que manden un email, ¿no? Que no sea tan impersonal, ¿no? Sino que favorezcamos la organización de estas charlas de presentación para que haya espacios reales, físicos de encuadramiento reales, que haya espacios físicos y más facilidades, digamos, de encuadramiento de estas personas que pueden estar interesadas en la militancia en los CJC. Efectivamente, creo que he hecho el video tutorial de cómo entrar un poco tarde, porque creo que no había puesto la escena, pero lo he hecho de última, ¿vale? Así que yo espero que haya quedado súper claro. Bueno, si no, puedes hacer un poco de promo de www.juventudcomunista.es. Ese es el lugar. Pero bueno, ya lo habéis visto un poquillo por encima. Yo creo que lo importante además con las presentaciones de los CJC, ¿no? Algunas de ellas se enmarcaron en el Día de la Juventud, ¿no? El 14 de noviembre, pero no han sido solo en ese día concreto, que para nosotros es importante como día en el que se fundó la Juventud Comunista en España, ¿no? Pero sí es importante que esas presentaciones de los CJC a lo largo de lo ancho y largo de todo el país siguen sucediendo a día de hoy. Entonces pues os recomendamos que si tenéis interés y tal, pues que nos preguntéis sobre fechas, que nos habléis por privado, etcétera, y que os podamos invitar, porque ya os digo, ahora mismo estamos en un proceso en el que ya muchas han sucedido, pero que en otros territorios todavía no, y durante los próximos meses pues habrá muchísimas más, seguro, ¿no? Y ya por acabar un poquito, por tocar ya el último punto, no es el final de año, pero bueno, para nosotros sí es un antes y un después, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque tiene mucha importancia política a nivel general para el desarrollo de una organización comunista, que es nuestro 11º congreso. Nuestro 11º congreso, que es durante los días 18, 19 y 20 de noviembre, en el que, no quiero entrar un poco a hablar de qué va a ser lo siguiente, por decirlo de algún modo, o qué tipo de cuestiones hemos debatido, porque yo creo que, como os comentaba al inicio, tuvimos un primer episodio del podcast que era con Javier Martín como secretario general de los CJC y con Astor García, el secretario general del PCTE, y ya os adelanto que para la siguiente temporada del Juventud Podcast, que seguramente será el 25 de enero, apuntadlo en vuestros calendarios, que llegaremos un poco con ciertas novedades y tal, así que estad atentos, pues tendremos un programa de características similares, pero esta vez obviamente pues cómo no, con Eva, para hablar un poquito del año que viene, por decirlo de algún modo, y demás, ¿no? Y del proceso que hay post-congresual, ¿no? Y de esos acuerdos, etcétera. Pero sí interesante a nivel un poco genérico del
del Congreso, hablas que, bueno, que este Congreso yo creo que ha sido bastante importante después de muchos años de congresos de los CJC, porque nuevamente sé que esto a lo mejor puede ser puede sonar baladí o puede sonar un poco a darse golpe en el pecho, pero creo que se nota perfectamente el cambio a nivel cuantitativo y cualitativo que tienen los CJC. Durante el Congreso hubo diversos, como he dicho al principio, hubo 3 días. Un primer día en el que tuvimos un acto internacional, ¿no?, en el que hablamos un poco con otras organizaciones internacionales que vinieron de invitadas a nuestro Congreso y hablaron un poco de la situación en sus países, de otras juventudes comunistas me refiero, de la situación en sus países, etcétera, etcétera. Y también se hizo una mención especial, obviamente, a los hermanos Kononovich, que a día de hoy, aunque siguen bajo custodia del gobierno ucraniano, ya al menos están en casa, han salido de la cárcel, ¿vale? Que creo que eso no lo hemos comentado antes, pero bueno, creo que es importante. Pero bueno, hubo una mención especial hacia ellos. Luego el sábado y el domingo pues continuaron un poco los debates congresuales, ¿no?, sobre las tesis que habíamos aprobado y que habíamos debatido durante muchos meses en los colectivos de base, ¿vale? En un proceso, pues ya sabéis, si no sabéis cómo funciona el centralismo democrático, os recomiendo que entréis en la web de formación de la CJC y miráis un poco, porque hay bastantes textos al respecto y demás, y en el cuadernillo del nuevo militante, bien explicado, estupendo. Y si no, podéis contactar con nosotros y os lo explicamos, ¿vale? Pero bueno, que en esos debates del Congreso también, pues por ejemplo, el sábado tuvimos un acto, yo creo que muy emocionante. Yo creo que a lo mejor para Eva y para mí, especialmente los que estamos aquí, que estábamos, pues antiguamente compartimos muchos años de militancia. Para Alejandro sé que también es, porque también le vi bastante emocionado. Pero concretamente creo que para Eva y para mí fue bastante emotivo, porque bueno, camaradas con los que habíamos compartido muchos años de lucha y de construcción de los CJC promocionaron al partido, ¿no? Hubo un acto homenaje a todos esos camaradas que promocionaban al partido. No sé si Eva quieres comentar algo sobre esto. Sobre el acto que lloré como una Magdalena, sí. Nada, fue un momento muy, muy bonito, como dice Carlos. Creo que sí, volviendo al tema un poco del enfoque del Congreso, porque si no me voy a volver a emocionar y no me apetece, ya lo pasé bastante mal. Pero volviendo al tema del Congreso, yo creo que aquí hay un par de cosas que comentar y no me quiero adelantar al próximo episodio del podcast, pero bueno, sí que creo que es importante colocarlo. En primer lugar, cómo nos afecta, digamos, el manifiesto programa del partido, la aprobación del manifiesto programa, cómo enfocamos nosotros el Congreso. En el sentido de, bueno, nosotros solíamos, digamos, aprobar como un mismo esquema de tesis en todos los congresos, que al final, pues bueno, había cosas que nosotros sabíamos que eran así, porque al final, pues bueno, la posición de nuestra organización históricamente había sido esa, al respecto de la caracterización del imperialismo, por ejemplo, sobre, bueno, otra serie de cuestiones, ¿no? Pero que en las tesis, pues como que recurrentemente volvían a abordarse esos temas, porque, bueno, al final eran cuestiones estratégicas fundamentales. Hay todas ellas, digamos que al tener ese paraguas estratégico que ya gobierna plenamente toda la política de nuestra organización, en el sentido de toda la política de nuestro proyecto, partido y juventud, pues no hace falta más que, digamos, para concretar determinadas cuestiones a nivel táctico y demás, abordar a nivel de clarificación teórica, a nivel de clarificación estratégica esas cuestiones. Entonces, por un lado, eso nos ha ayudado a enfocar las tesis del Congreso en el sentido de que son un plan a 3 años. Esto es muy importante en lo que tiene que ver con el proceso de bolchevización de nuestra organización, y yo creo que son unas tesis muy útiles, que no están vacías de contenido teórico, porque se abordan muchos debates, pero siempre en un plano de qué vamos a hacer los CJC en esta coyuntura de la lucha de clases, ¿no? Y cuál es nuestro papel como actor, como fuerza, que hay un poco también la idea del lema del Congreso de fuerza militante en estos 3 años, ¿no? O en el marco de una coyuntura, en una correlación de fuerzas, mejor dicho, determinada. Y luego, por otra parte, la segunda idea es que en la existencia del manifiesto, digamos que el segundo documento, aparte de las tesis, fundamental que hemos debatido en el Congreso es el documento, se llama El papel de la juventud comunista en la organización de la revolución socialista, que básicamente es un anexo al manifiesto programa que clarifica cuál es el papel de la juventud
en la organización de la revolución, en el proceso revolucionario. No me adelanto mucho más a esto porque irán saliendo cosillas, pero también es un documento que a nivel estratégico creo que podemos estar muy satisfechos con el resultado, porque inicialmente era un documento que abordaba cuestiones muy interesantes y luego pues tanto las tesis como este documento, con todo el proceso de debate desde que los colectivos reciben los primeros documentos hasta que se da el debate, digamos, por delegados en el Congreso, pues se han ido enriqueciendo, ¿no?, en ese proceso. Entonces, muy satisfechos con el Congreso, la verdad. Efectivamente, yo creo también un poco, por continuar un poco en ese proceso de los días y demás, por ir un poquito más a eso, a detalles puntuales y tal, pues el domingo obviamente continuaron los debates del Congreso, fueron 2 días de debate enmarcados en ese, bueno, en los debates, valga la redundancia, de esos documentos que comentaba previamente Eva. Y por último el domingo, que yo eso sí os recomiendo que le echéis un vistazo porque está en YouTube, tuvimos un acto de cierre del Congreso bastante chulo, en el que bueno, pudimos disfrutar de canciones de la Banda de la Juventud, que es algo de lo que seguro que próximamente tendréis muchas noticias, porque bueno, es algo que estamos todavía desarrollando, tampoco quiero hacer spoiler de nada, pero bueno, podéis ver ya cierto inicio de eso en ese acto de cierre, ¿no?, en el que también se colocan obviamente una serie de claves políticas y en el que también pues está el discurso de Eva, que yo creo que es muy clarificador un poco de la etapa en la que vivimos a nivel de contexto político y un poco cuáles son las tareas de los jóvenes comunistas, ¿no? No sé si Alejandro quiere añadir algo sobre todo esto. Yo sin querer, o sea, sin hacer spoilers y que para que todo el mundo tenga ganas de ver el especial y sin querer sonar a topicazo, pero es que yo del Congreso me quedo con los debates, con el hecho de que pues demostramos una vez más de que somos una organización que no le tiene miedo al debate y que allí donde se tiene que producir y cuando se tiene que producir lo afronta y que saldrán pues concepciones a veces pues contrapuestas, que será más duro, será como se tenga que dar, pero siempre desde la camaradería y con un objetivo en la vista, y es construir una organización fuerte, fortalecer al partido, fortalecer a la juventud y con la mirada puesta en acabar con la explotación del hombre por el hombre, que para mí es la causa más noble que puede haber y que puede existir. Así que me alegro enormemente de haber podido participar, de haber podido asistir y de haber visto el nivel que se ha dado en los debates, en el conjunto de la organización y por la participación intensa de toda la militancia. Los congresos siempre son momentos donde los nervios están a flor de piel, pero de reconocer que yo los disfruto de una manera muy especial, porque ver cómo el proyecto construye y el proyecto sale siempre fortalecido, la verdad es que pues enorgullece y sobre todo es esperanzador ante este futuro incierto. Efectivamente. Pues bueno, chicos, esto sería un poco el final del año, por decirlo de algún modo. Obviamente, ha habido más cuestiones a lo largo de, sobre todo, inicio de curso, bueno, cómo hemos ido desarrollando todo ese trabajo. Obviamente, y lo que quiero que quede claro, sobre todo con este programa, no se trata de que nosotros hayamos hecho como un listado de qué hemos hecho este año, y poniendo tickets, etcétera, etcétera. Todo eso está inmerso dentro de una intervención constante que para nosotros es una de las cuestiones más importantes entre las estructuras de masa, entre los jóvenes trabajadores, entre los jóvenes estudiantes, en los barrios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todos estos hechos puntuales son de algún modo una forma de canalizar o donde acaba, por decirlo mal y pronto, toda esa intervención constante que vamos realizando a lo largo de todo el año, ¿no? Al final, pues bueno, en toda la serie de colectivos que tenemos a lo largo a lo largo y ancho de todo el país, intervienen dentro de su realidad concreta, como jóvenes trabajadores, como jóvenes estudiantes, como jóvenes que viven en un barrio obrero, etcétera, etcétera, y todo eso al final se plasma un poco en lo que nosotros también realizamos con el trabajo que nosotros, pues muchas veces creo que queda de algún modo invisibilizado, ¿no? Que parece que únicamente existe lo que vemos en redes, etcétera, etcétera, pero que existe un trabajo abnegado de toda la militancia comunista de esta organización en el día a día, por hacer avanzar las posiciones del comunismo y del comunismo revolucionario. Y pues bueno, obviamente creo que eso es muy importante para valorar de algún modo cómo ha sido todo este año. Como decía, un año bastante duro en una mano, ¿no? Por toda esa
situación de crisis, etcétera, etcétera, pero que yo creo que siempre hay esperanza si hay jóvenes comunistas y si hay comunistas que con trabajo duro, esfuerzo y constancia van creando un movimiento que es vivo y que tiene como objetivo fundamental superar el estado actual de las cosas, ¿no? Sin mucho más, me voy a despedir de vosotros dos, ¿vale? Para ir acabando ya. Yo creo que hemos ido bien de tiempo, bastante interesante. Espero que no se haya hecho muy largo. Entonces, voy a pasar a daros una pequeña palabra por si tenéis algo que añadir, una reflexión última. Entonces, no sé si Alejandro quiere añadir algo. No, poquita cosa, quiero decir que estoy encantadísimo de haber estado aquí y que yo animo a todos los que nos estén viendo, a los que nos estén escuchando, que si tienen cualquier duda, si se quedan con cualquier curiosidad, hombre, pues que la despejen rápidamente y que contacten vía redes o como lo consideren con los colectivos más cercanos, porque estaremos encantados de debatir, de hablar y de exponer abiertamente nuestro programa y nuestros planteamientos. Pues muchas gracias, Alejandro, y no sé, Eva, si tiene cualquier cuestión que añadir para cerrar un poquito. Nada, yo muy rápidamente, pues nada, agradecida de estar aquí, como siempre. La verdad es que es un formato que yo creo que está muy bien, el toma la palabra. No sé si nos han hecho alguna pregunta que podamos contestar ahora. Si no, pues bueno, simplemente me despido y casi un poco a medio camino, porque nos vemos en el siguiente programa de enero, que ya ha anunciado Carlos la fecha. Sí que, bueno, como estamos en un programa de cierre de temporada, de fin de año, pues me gustaría despedirme colocando o felicitando también, por no repetir la parte de Alejandro, que iba más dirigida a animar a la gente a sumar su fuerza a la lucha, digamos, por derrocar el capitalismo, ¿no? Y por construir el Partido Comunista que es tan necesario en la organización de la revolución. Esa parte, digamos que ya la ha cubierto él. La otra parte yo creo que conviene colocar aquí es la felicitación en un cierre de temporada a todo el equipo que hay detrás del Juventud Podcast, de Toma la Palabra también, ya que estamos, de la propia revista, que es el órgano de expresión del Consejo Central, todo el equipo de personas que hacen posible que salga adelante, que es mucho trabajo militante, que creo que conviene agradecer en un espacio como este, donde pues bueno, hay gente también externa a la organización que nos está escuchando y que bueno, que creo que es importante que se sepa que todo esto se saca adelante con muchas horas de trabajo militante que hacen salir adelante y avanzar el proyecto. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Pues nada, muchas gracias, chicos, por haber estado por aquí. Me despido ya de vosotros y pasamos a comentar un par de cosillas muy rápidas antes de que os vayáis los espectadores. Así que nada, un saludo, chicos, y nos vamos viendo muy pronto, seguro, ¿vale? Un saludo. Bueno, y nada, para despedirme un poco, no hay mucho más que decir. Creo que los cierres de Alejandro y de Eva han dejado bastante claro un poco todo lo que tratábamos de comentar dentro de este pequeño episodio del Toma la Palabra. Solo deciros que ya os lo avisé la última vez, pero seguramente iremos cada vez creciendo. Con un poco de suerte, yo creo que podemos ser optimistas con la periodicidad de los episodios del Toma la Palabra. Este ha sido un poco de cierre de temporada, como comentaba Eva. Lo siguiente seguramente será ese primer podcast de la nueva temporada, al que os recomiendo mucho que estéis atentos, porque ya os lo he comentado en algún momento del episodio, de este episodio del Toma la Palabra, pero habrá ciertos cambios dentro del propio Juventud Podcast. Entonces, bueno, os invito a que estéis atentos y demás. Y nada, sin más, un placer. Nos veremos dentro de muy poquito. Feliz año. Os deseo un año de lucha, de mucha lucha y de muchas victorias. Seguro que también. Así que nada, un placer, chicos, y nos vemos en la próxima. Un saludo proletario, de nuevo, parafraseando a Pedro. Chao.